¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos en Foco una vez más y aquí nos encontramos para hablar de lo que mucha gente imagina en casa, mucha gente trata de dibujar mentalmente, pero que muy pocas veces sabemos cómo es. Eso es la palabra ciencia. Para nosotros la ciencia es algo lejano, es algo difícil de aplicar en la realidad, salvo que pasen muchos años y se encuentre la forma. Muchas veces se remite a las fórmulas, a las personas que viven encerradas en su mundo investigando, y la realidad es que está cerca de nosotros todos los días. Podemos verla a través de las creaciones más recientes, a través de las adaptaciones a disciplinas como la medicina, por ejemplo, salvando miles de vidas. Es gracias a la ciencia. Todo comienza en una etapa de investigación que es hasta muy primaria y pueda sonar antigua incluso, cuando se descubren las bacterias o los virus. Todo eso es ciencia. Y todo eso termina en algo que hoy lo tenemos al alcance de la mano, una vacuna. ¿Cómo es este mundo de la ciencia? ¿Y qué es la ciencia que se viene? ¿Cómo vamos a aplicarla? ¿Y cómo la estamos aplicando hoy? En Foco hoy habla de la ciencia, al alcance de la mano. La clave para salvarnos como especie humana está definitivamente en manos de la ciencia. Avanzó mucho, pero también tiene una gran cuenta pendiente. Hacerse escuchar a través de un mensaje fácil para que podamos entender qué es lo que nos está diciendo. Que pueda llegar claramente a la gente, que muchas veces da por hecho que las cosas funcionan, aunque jamás se haya preguntado cómo. Desmitificamos todas las falsas creencias sobre lo que creemos que aporta la ciencia. A los argentinos nos encanta generar rivalidades típicas de River Boca, etc. En la política lo mismo, en cualquier lado. Y con la ciencia casi que hacemos lo mismo a veces. Ciencia básica y ciencia aplicada parece un Boca River muchas veces. He visto que incluso críticas a científicos del CONICET que pretenden hacer ciencia aplicada, o al revés, gente que hace ciencia aplicada a ver a los que hacen ciencia básica. No existe eso en realidad. Yo lo que digo es que esa dicotomía no tiene mucho sentido si lo planteamos como que la ciencia es una generadora de conocimiento, exclusivamente. Después ese conocimiento puede ser que vos lo vayas a aplicar o simplemente un conocimiento que te va a permitir generar más conocimiento. Pero cualquiera de las dos situaciones es generar conocimiento y eso es lo importante. Con conocimiento vos podés generar un montón de cosas. Podés generar aplicaciones que llegan a la gente inmediatamente y que hoy, como te decía, se utilizan. Podés generar políticas basadas en evidencia para que la gente pueda tomar mejores decisiones. El debate que hubo en el Congreso sobre la legalización de aborto fue una clara muestra de que con conocimiento se puede generar mejores evidencias para la toma de decisiones. Y eso era generar una política para el país. Y se vio como en muchos casos faltaba mucha evidencia, mucho conocimiento, incluso nuestros legisladores, para poder tomar la decisión acertada. Y bueno, ahí lo tenés, en una política digamos, tan clásica como poder decidir ese tema u otros. A lo largo de la historia desterramos el mito. El fuego nos dio poder, el lenguaje hizo que cooperemos, la agricultura alimentó nuestra ambición, las mitologías sostuvieron la ley y el orden, el dinero nos moldeó para confiar en un sistema, las contradicciones crearon la cultura, la ciencia nos hizo imparables. De simios sin importancia a amos del mundo. Las ciencias duras es lo que más clásicamente entendemos como matemática, física, química. Son, digamos, asignaturas que generan un conocimiento más duro, que después requiere tener una aplicación. Después hay otras carreras, etcétera, que han generado ese traspaso de ese conocimiento a la tecnología. Por ejemplo, biotecnología, ingeniería del software, etc. Eso es lo que toma ese conocimiento y lo traspasa translacionalmente, decimos nosotros, a una aplicación que normalmente la gente la va a estar utilizando. Muchas veces hasta sin siquiera darse cuenta, digamos, pero básicamente vos tenés que tomar del conocimiento más duro para hacer ese traspaso. Y ahí es donde surgen estas nuevas asignaturas como biotecnología, etc., que permiten hacer esa traslación del conocimiento. Tenés que generarla, tenés que generar ese espacio y formación de recursos humanos para que aprovechen ese conocimiento y hagan esa traslación de la ciencia a las aplicaciones cotidianas. La ciencia y la aplicación de la ciencia, como te decía, interviene en casi todas las áreas de la vida, desde decisiones estratégicas hasta cosas cotidianas.
Por ejemplo, te mencionaba el hecho de que se esté desarrollando un auto autónomo ahora. ¿Qué significa eso? Que puede hacer muchas funciones por vos en el manejo, desde todas completas, que se maneje solo, u otras más cotidianas, como por ejemplo que te ayude en el manejo, cuando te cambia de carril, cuando viene otro auto, etcétera, etcétera, que te lo estaciones solo. Todo eso viene de un conocimiento básico que viene normalmente de la ingeniería en computación. Empezó con lo que se llama Machine Learning o inteligencia artificial. Y todo eso es aplicación que hoy llega a una evidencia cotidiana, pero la gente no sabe que eso viene de décadas de investigación previa en áreas de la computación. Por ejemplo, o sin ir más lejos, otros ejemplos como por ejemplo que tu celular hoy pueda funcionar y dure la batería todo el día, eso viene de la investigación en el campo de nuevos elementos como el litio. La energía eólica en nuestro país viene acompañada de un montón de desarrollo básico que después se transforma en energía que la usás cotidianamente, o la energía solar que viene el sol y no se utiliza y es mucho más limpia y económica que las energías tradicionales. Todo eso viene de investigaciones previas que generaron un conocimiento en algún momento, y ese conocimiento lo generaron hace 10 o 20 años atrás, y hoy estamos viendo esa aplicación. Y la gente la da por hecha, todo eso, porque que el celular ande es normal, que tu celular lo prendas y funcione. Dentro de 5 años va a ser normal que el auto se maneje solo. Y todo eso viene de 20 años de investigación. Entonces, pasa por decisiones desde cotidianas hasta realmente estratégicas a nivel mundial. Como dice Facundo Manes, la riqueza de las naciones no se mide por sus materias primas o la capacidad de producir tal o cual producto, sino por la inteligencia, educación y conocimiento de su gente. Esto es lo que se llama agregar valor y tener desarrollo tecnológico. Son sinónimos de riqueza y mayor fortaleza a la hora de soportar las crisis. Es tener en cuenta que el conocimiento es estratégico y define el futuro crecimiento social. Los campos más impactantes también últimamente están en el campo de la medicina de precisión, en donde vos empezás a tratar enfermedades de manera muy precisa para un determinado paciente. Y eso tuvo 20, 30 años de investigación, de generar conocimiento por atrás para que se pueda aplicar. Y hoy la gente lo ve en el tratamiento, por ejemplo, de un paciente oncológico, en donde en la actualidad vos tenés tratamientos específicos para el tipo de tumor que tiene ese paciente, que es distinto del tipo de tumor que tenía el de al lado. O sea, cada uno sabe perfectamente, cuál es la enfermedad exacta que tiene y con qué droga se la puede tratar exactamente. Eso ya es, viene de una generación de conocimiento previo muy, muy grande. Hay algo que viene detrás de la nanotecnología, que normalmente no se lo menciona tanto, que es la ciencia de materiales. Y la ciencia de materiales también tiene una cantidad de investigación, de generación de conocimiento previo, que recién ahora se empieza a aplicar. Entonces vos tenés mejores materiales, distintos materiales y una serie de cosas que te permitieron llegar a la nanotecnología. Por ejemplo, llegar a drogas o nanobots que vos vas a poder insertar en la sangre para ver o detectar tal o cual enfermedad, o administrar un fármaco, por ejemplo, de forma totalmente controlada y administrada. Yo te lo doy a la mañana, necesito que se libere tanto a las 8 de la mañana, tanto a las 12 del mediodía, tanto a las 8 de la noche. Y eso lo hiciste con un nanobot. Pero eso hubo una investigación previa en ciencia de los materiales, en nanotecnología, en desarrollo de fármacos, todo combinado. O sea, ahí es donde también, cuando la gente lo ve, es cuando vos llegás a lo que se llama multidisciplinariedad, donde combinaste varias disciplinas que llevan años generando investigación de conocimiento fundamental para que puedan ser aplicadas. Normalmente no es una sola área la que llega, sino lo que llega es la mancomunación de esto que llamamos multidisciplinario, ¿no? Eso es uno de los puntos más importantes de destacar. Cuando vos tenés la ciencia, la tecnología y la innovación productiva todos juntos como una área estratégica. Porque necesitas las tres, no te puedes quedar con el nombrecito de una de las tres. La ciencia genera el conocimiento básico y fundamental, la tecnología la aplica y todo eso termina en la innovación productiva. Es todo un proceso, como te decía, que lleva un tiempo. Entonces, quienes han pensado de esa forma, de forma estratégica, y que sabés que la primera parte, que es la generación del conocimiento, te lleva 10, 20 años, requiere de una política que vos la puedas pensar estratégicamente. En general, cuando los problemas empiezan y todo aprieta, lo primero que terminas cortando en general es lo estratégico, y es el primer error. Es el primer gran error, porque a todos los países que han apostado en forma estratégica, puede terminar siendo los países ricos. Uno puede caer en el huevo y la gallina de no saber si el país que invierte en ciencia y tecnología lo hace porque es rico o qué fue primero. Yo creo que toda la evidencia apunta a decir que en realidad es rico porque invirtió en ciencia y tecnología y no es al revés. La evidencia está a la mano, ¿no? Hay multiplicidad de países, uno de los grandes ejemplos me parece que es Israel en ese sentido, ¿no? Entonces, me parece que cuando vos lo tenés en forma estratégica, lo tenés que demostrar. Y la forma de demostrarlo es poniendo arriba de la tabla todos los días,
en la política, en las políticas, en la generación de políticas, y la mejor forma de eso es que esté en la mesa, en la sociedad, que se muestre y que vos desde un gobierno lo instales en la sociedad para que se hable de ese tema. Y la mejor forma que tenés de instalarlo en la sociedad hoy, bueno, es como pasaba en la Argentina, por ejemplo, que tenga una categoría de ministerio. Porque eso a vos te permite instalarlo en la agenda política, te permite instalarlo en la opinión pública, etc. Cuando vos no tenés ese estamento, bueno, sufre una degradación, claramente. Como vimos recién y como vamos a seguir viendo, en la segunda parte del programa, lo que intentamos mostrarte es que todo se remite a un resultado práctico siempre que los científicos orienten sus investigaciones justamente a aportar soluciones a los problemas que hoy tiene la humanidad. Por eso te invitamos, como si se tratara de un virus, a que nos sigas. Tenemos nuestras redes sociales. Estamos en Foco, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nuestro canal de YouTube también te muestra lo que pasa por nuestro programa. Quédate donde estás, ciencia a mano, a la vuelta. Seguimos hablando de ciencia en esta segunda parte y nos vamos a referir directamente a las personas que hacen posible que entendamos la ciencia sin conocer, sin dedicarnos exclusivamente a investigar, sin tener una disciplina que nos haya llevado por ahí, por la investigación, por la experimentación. Hay personas que muy especialmente pueden bajar de ese mundo lo que nos resulta incomprensible al principio. Una de esas personas es, además de un ciudadano distinguido de la ciudad de Rosario, Argentina, una persona dedicada a la ciencia, a las ciencias bioquímicas, un gran científico que tiene la ciudad de Rosario, que es capaz de conjugar los conocimientos con el carisma y el vocabulario preciso para encajarlo en cualquier esquina del barrio. Ese hombre se llama Oscar Fay y con él vamos a recorrer parte de los desafíos de la ciencia en los próximos años, los próximos 20 o 30 años. Porque globalmente así se piensa, para los años que vendrán, para las futuras generaciones. ¿Qué papel tenemos desde nuestro lugar, con nuestra geografía y con nuestra investigación en ciencias? De todo esto nos habla el gran Oscar Fay. Fuimos logrando que Santa Fe adquiriera, de alguna manera, lo que hace falta consolidar para constituirlo como un grupo, digamos, suficientemente robusto de que tuviera implicancia social y la gente se diera cuenta que estar investigando, fundamentalmente la investigación básica, ¿no? Que no era perder el tiempo, no era un tipo que estaba en una jaula o en una burbuja de cristal que no tenía idea de lo que pasaba afuera, y la idea fue construir un puente entre la capacidad productiva de la provincia, señalando sus virtudes en ciertas cosas, y cómo lograr una mesa de debate, una mesa donde el encuentro significara una especie de puente entre la investigación científica y el productor. Esa relación no existía porque tampoco existe en el mundo. Es muy difícil sentar un hombre que está trabajando en el campo antes de que amanezca y después sentarse y mostrar un aparatito cómo se usa para medir el pH de la tierra y qué sé cuánto, y además incorporarlo a un trabajo científico. Es muy difícil si no hay una credibilidad del otro lado. Empezamos a construir eso con un punto de quiebre que hoy es histórico, pero realmente me parece que cuando lo decidimos fue importantísimo. ¿Qué pasa en el mundo? ¿Y qué pasa en el mundo en las ciencias aplicadas a lo que sería la calidad de vida? Se analiza en un punto que es en Kioto, cada 2 años, en una reunión de 350 científicos nominados, no es que uno va y paga y podés ir, sino nominados, que puedan discutir de la problemática a 30 años del mundo. Si no se puede hablar un problema actual, sino que cómo mira el mundo al 2050. Eso ocurrió hace 10 años, 11. Entonces dijimos, vamos a ver qué pasa allí. De alguna manera u otra conseguimos mandar currículum y aceptaron a 2 personas de este grupo de trabajo que habíamos generado.
Roberto Rivarola, que fue hasta hace poco director del Centro Científico Tecnológico, ahora está en el directorio del CONICET, y Diego de Mendoza, que fue fundador del IBR, allá por los años 85, 86, que fue cuando lo trajimos. Solemos pensar que los países más avanzados son los únicos que pueden darse el gusto de reunir sus mentes más brillantes para solucionar los problemas de las próximas décadas. Y en realidad esto es así. Lo imaginamos bien en ese sentido. ¿Por qué? Y porque hay países que están mucho más adelantados que Argentina porque tienen muchos otros problemas ya resueltos. De todas maneras, hay oportunidades que son únicas para mentes brillantes que en este planeta cada vez más abierto y con mente cada vez más global no ofrece ningún tipo de límites. Por eso han ido científicos argentinos a Japón a encontrarse con pares de todas partes del mundo y traer los problemas de los próximos 30 años o los desafíos de los próximos 30 años. ¿Cuáles son? Vamos a conocerlos. Vinieron con 4 problemas cuando informaron. Agua, cuando dijeron agua, nosotros dijimos acuífero guaraní. Estamos arriba del tercer reservorio de agua potable del mundo. 130 kilómetros cúbicos de agua bajo los pies nuestros, en el norte de la provincia de Santa Fe. Alimento, somos productores de alimentos de altísima predicamento, no solo en la región, sino en el país. El tercer punto fue el cambio del paradigma que significaba la energía no renovable, como la del petróleo, por otras alternativas, en la cual había varias posibilidades de introducir ciencia básica. Y la cuarta, que tenía que ver con los problemas de carácter social. Como esta había salido de un grupo que yo te diría, científicos, que no eran científicos de la problemática social. De alguna manera tomamos los puntos que podrían ser de trabajo inmediato y mirá, en 10 años la provincia, y esto ya tiene que ver, no lo digo por razones de tipo política, sino por razones concretas. La provincia aceptó que existiera la Secretaría de Ciencia y Técnica, el gobierno provincial, que era la Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia. Más tarde se transforma en Ministerio de Ciencia y Técnica y se crea el Ministerio de Ciencia y Técnica y Desarrollo de Innovación Productiva en la provincia de Santa Fe. Y el tercer punto fue dotarlo de un presupuesto que se aprobó, más allá de que fue vetado a fin del año pasado, el Senado lo volvió a aprobar, que significa un presupuesto que es de 0,5% del PBI de la provincia en 5 años. Va a ir progresivamente del 0,1 al 0,5, que va destinado exclusivamente a la investigación. ¿Esto qué significa? Y significa lo que alguna vez aprendimos del Triángulo de Sábato, que es lo más importante que ha tenido en un pensamiento científico histórico en la Argentina, que era conseguir que la investigación básica fuera estimulada para que hubiera investigación productiva que se aplicara en esto que yo digo beneficio de la calidad de vida, y además el Estado que de alguna manera produjera las condiciones para que hubiera productores que tuvieran beneficios económicos, que formaran empresas, etcétera, tratando de crear una sinergia que se potenciaba, más investigación básica, más producción, más capacidad de financiar la investigación básica, repito, y dar la vuelta. Más conocemos y más sabemos sobre nuestro país y más increíble nos parece, y más cuando nos lo dice gente que sabe, ¿no? Más increíble parece que no tengamos éxito en un mayor número de cuestiones. A ver, tenemos todos los climas posibles dentro de una misma geografía nacional. En lo que es la provincia de Santa Fe también existe una biodiversidad, una riqueza que es inmensa y sin embargo hay algo que no funciona. De toda nuestra potencialidad nosotros no logramos construir un liderazgo. Para Fay hay una respuesta genética a este gran interrogante. ¿Por qué nunca despegamos? Es muy difícil, es muy complejo porque me parece que pasa por lo que hoy se llama el segundo genoma, el ADN cultural que tenemos. Nosotros somos un país de controversia y de disputa desde que lo fundamos. Si vos leés cómo se instala la intelectualidad argentina allá por el 1810 y te das cuenta que ya había una diferencia muy grande. Había una diferencia muy grande que
además uno debe comprender, yo no soy ni sociólogo ni antropólogo, pero algo de biología he estudiado, que la expresión adaptativa del gen de papá y mamá, de lo que conforma la información genética, que se llama el genoma 1, que es inevitable, que la mitad de papá y la mitad de mamá, más la historia que trae cada uno. Cuando vos ves cómo se adapta ese genoma original tipo 1 y empieza a producir señales, ya sea gestuales, intelectuales, culturales, la que vos quieras, está afectado por el lugar. Está afectado por el lugar, que expone a lo mejor historias y cosas que han pasado antes. Y vos decís, igualito al abuelo que murió hace 10 años y tiene la misma gestualidad, tiene la misma pinta, se parece. No solamente el fenotipo, la cara es parecida, también adquiere ciertas gestualidades que de alguna manera han sido transmitidas y han sido tomadas por ese chico. Esa respuesta, yo te digo, me parece que tomando con que el hombre cuando pobló el planeta naturalmente era agresivo, tuvo que matar para comer. Y si vos decís, bueno, ¿cuál es el gen que heredé yo desde hace 50.000 años? Y que cuando tenga mucho hambre, cortaré una planta, mataré un gato. En una enorme escala de avances tecnológicos y científicos en los últimos 500 años, nos parece muchas veces, la mayoría, podríamos decir, que avanzamos en un sentido positivo. Para otros no es tan simple, para otros el avance ha generado también desigualdades muy extremas o cuestiones que no logramos terminar de resolver y que siguen siendo un problema de la humanidad. Por ejemplo, el hambre. ¿Qué más puede pasarnos? ¿Qué puede pasar si seguimos el rumbo actual también? Bueno, hay quienes lo calculan y Fay es una de esas personas capaz de calcular qué puede pasar si no cambiamos a nivel global y como especie. ¿Qué nos espera? Yo te lo digo como un lector, a lo mejor como un lector de Paturucito que yo leía cuando era chico, que estaba la revista de Paturucito, ¿no es cierto? Como especie va a desaparecer. No sé si en 20.000 años, 5.000 años o dentro de 200, 300 años. Va a desaparecer si no construye algo que le garantice la sobrevida. Vamos a hacer un dinosaurio más dentro de 50.000 años cuando no estudien que alguna vez en el planeta hubo seres humanos. No lo digo esto con un criterio de decir te lo va a reemplazar una máquina. Cuidado, no estoy diciendo eso. El 95% de lo que nosotros ingerimos pasó por la tierra. El 95%. O sea, así te comas un asado, te comas con lechuga, con tomate, tomé agua, tomes vino, pasó por la tierra. Es poco y nada lo que estamos haciendo con respecto. Si una mañana, muchas veces se lo he dicho a los alumnos, el sol se levanta y dice, estoy cansado, hoy no quiero trabajar, no le voy a mandar luz al planeta, me voy a dormir un rato la siesta, nos morimos todos, nosotros, la planta, todo el mundo. Los programas como el de hoy son los que más nos gusta hacer. Este tipo de conocimiento, de discursos, es el que más nos gusta escuchar a los que hacemos en Foco y tiene que ver con una razón muy simple. La información produce conocimiento, produce sentido. Conocer es saber lo que nos pasa y acelerar los cambios. Y esto es lo que queremos buscar. Para solucionar los problemas que tenemos globalmente, pensarlos implica saber antes. Y cuanto antes sepamos, es mejor, porque los cambios serán más rápidos y más positivos. Por eso necesitamos que la ciencia esté al alcance de la mano, como lo dijimos hoy, como lo intentamos siempre. Hasta la próxima.